Dios es bueno. Qué alegría, ¿no? Estar de nuevo los hermanos juntos, domingo, para celebrar el Día del Señor. Así que nos vamos a olvidar de todo. Vamos a tener un día feliz en la presencia de Dios. Y luego tener comunión, coinonía, los hermanos unos con otros. Que sabéis que es el propósito de comer aquí cada domingo. Que podamos tener esa unidad entre los hermanos. Y el que quiere a Dios, quiere a su familia, ¿verdad? Nosotros amamos a Dios y por eso nos amamos unos a otros como el Señor nos enseña. Así que vamos a preparar nuestro corazón para recibir el mensaje de la palabra de Dios. El tema, ¿sabéis cuál es, no? Ya estoy terminando este capítulo que se abrió con el título Efectos y consecuencias de una vida plena. Hemos nacido, vamos a hacer un pequeño recordatorio, hemos nacido para ser vencedores. La vida cristiana es una vida de victoria. Todo aquel que ande en una vida mediocre o derrotado por algún tema o por alguna circunstancia de la vida, tiene que mentalizarse de que los hijos de Dios somos vencedores. Dios nos ha llamado a una vida de victoria, a esa vida plena y abundante que Él quiere que disfrutemos acá ya en la tierra. Esa vida eterna, ese anticipo de la vida eterna, Dios quiere que lo disfrutemos aquí. Pero claro, para conseguir esa vida plena y abundante, nuestra vida tiene que honrar y agradar a Dios. Si no, jamás podremos vivir en esa plenitud de vida. El Espíritu Santo es el que nos capacita para poder llevar esa vida que le agrada a Dios. Y también nos capacita para ser testigos, para testificar de Cristo en un mundo lleno de oscuridad, de pecado, de maldad, en el cual estamos viviendo y con muchísimos problemas porque estamos atravesando un tiempo muy difícil, los tiempos anunciados, que serían los últimos tiempos, ¿verdad? El final de los últimos tiempos. Los últimos tiempos, recordad que comenzaron cuando Jesucristo fue glorificado, cuando resucitó, subió al cielo y fue glorificado. Ahí comienzan los últimos tiempos. Por tanto, nosotros estamos al final de los últimos tiempos, por las señales y los eventos que vemos que están ocurriendo, que son testigos fieles de lo que la Biblia enseña. Estamos estudiando algunos principios básicos, algunos principios también de aplicación a nuestra vida, según las palabras de Jesús en el capítulo 14 de Juan. En primer lugar, vimos que Cristo es la verdad. Cristo jamás mintió a nadie. Cristo no miente, su palabra no miente. Por eso, si Cristo es la verdad, su palabra es la verdad. Por eso debemos ir con la verdad siempre por delante. Con la palabra de Dios, que es la verdad, siempre por delante, aunque nos duela. John Hus, si recordáis lo que comenté la semana pasada, antes de morir en la hoguera, en el siglo XV, dijo que él prefería herir con la verdad que matar con la mentira. O sea, si Cristo es la verdad y nosotros somos el cuerpo de Cristo actual, espiritual, hoy aquí en la tierra, debemos ir con la verdad. La mentira, ¿de dónde viene? ¿Quién dijo Jesús que era el padre de la mentira? El mismo diablo, el mismo Satanás. También sabemos que sus obras, las obras de Cristo, su carácter y su persona, demostraron y nos revelan la verdad sobre la eternidad en Él. La vida eterna, Él nos habló muy claro sobre la vida eterna y la aseguró esa vida eterna para todos aquellos que le obedezcan, que anden en sus caminos y que se acerquen a Él de una manera sincera. Hay personas que se acercan a Dios por interés. Por el interés te quiero, Andrés. Hay un dicho por ahí, ¿verdad? Hay muchas personas que se acercan a Dios para recibir de Dios, pero jamás le dan nada a Dios. Y la ley de la siembra es primero sembrar, para luego cosechar. Por eso es tan importante que entendamos esto. La vida de cristiano es una vida de servicio, de darnos a los demás. El Padre nos dio al Hijo, nos regaló al Hijo. Y el Hijo se entregó a sí mismo. Él dijo, a mí la vida no me la quita nadie, yo la pongo porque yo quiero. Porque yo amo, igual que el Padre ama a la humanidad. Y estuvo dispuesto a morir en nuestro lugar.
donde nosotros merecíamos estar por culpa de nuestros pecados, Cristo cargó con la sentencia condenatoria que nos era contraria. Teníamos una sentencia que nos acusaba y que nos enviaba al infierno. Pero Jesucristo, el Padre primero, nos regaló a Jesucristo, y Jesucristo también estuvo dispuesto a entregar su vida. Primero dedicó su vida a hacer el bien y luego entregó su propia vida física para cumplir el requisito de Dios, para aplacar la ira de Dios contra el ser humano. La paga del pecado es muerte. En este caso es muerte espiritual, la condenación eterna. Pero Dios nos quiere dar dádivas, regalo. Y a través del sacrificio de Cristo, cuando lo aceptamos, lo reconocemos y lo ponemos en el trono de nuestra vida como nuestro Señor, entonces recibimos el regalo de la salvación. La salvación no se gana haciendo buenas obras. Las buenas obras Dios las preparó para que anduviéramos en ellas los que ya somos salvos. O sea, son consecuencia de la salvación. Por eso, para disfrutar de esa vida plena y abundante, tenemos que entender que la vida eterna la recibimos cuando nos acercamos a Jesús y le aceptamos. También otro principio a destacar sobre este capítulo 14 de Juan es que debemos rendir nuestra vida sin condiciones a la soberanía de Dios. Soberanía significa la máxima autoridad. Dios tiene la máxima autoridad sobre toda autoridad humana. Aquí alguien puede ser muy autoritario y querer gobernar este mundo entero. Tiene autoridad o puede tener autoridad, pero nunca se es comparable a la autoridad de Dios, que está por encima de toda autoridad. Porque si hay alguna autoridad humana, es Dios quien la ha instituido. Pero muchos gobernantes no lo entienden así, viven de espaldas a Dios, buscando su propio interés, su egoísmo, su fama. Y claro, esto conlleva a la situación que estamos viviendo, que hay medio mundo en guerra. ¿Por qué? Porque el hombre quiere ponerse por delante, ser el máximo gobernante de este mundo. Y no entienden que su reinado es efímero. Los reinados de los gobernantes, de los reyes y los gobernantes de la tierra son pasajeros, pero el reinado de Dios es eterno. Y se doblará toda rodilla ante la soberanía y la grandeza de Dios. Por eso, para una de las condiciones de someternos a esa soberanía, necesitamos la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Y Él nos muestra, en primer lugar, que debemos destronar el pecado de nuestra vida. A veces tenemos al pecado en un trono. Es el Señor de nuestra vida. Es el que domina nuestra vida, porque un señor es el que domina sobre otra persona. Y a veces es el pecado, es el dueño de nuestra vida. Y tenemos que destronarlo. Y en su lugar, entronar a Cristo. Poner a Cristo en el trono de tu hogar, en el trono de tu trabajo, en el trono de cualquier circunstancia o cualquier tema que esté en la universidad, en cualquier sitio. Cristo tiene que estar en su lugar, que es el trono, el centro de nuestra vida. Y en tercer lugar, debemos vivir en santidad, transformados. La santidad requiere primero una transformación, dejar de ser lo que éramos antes en primer lugar. Luego una dedicación, un apartamiento del pecado y de la podredumbre que existe en este mundo y una dedicación completa a servir al Señor en su obra. Otro principio que debemos aplicar en nuestra vida, según Juan 14, es que debemos apropiarnos de todos los beneficios divinos, apropiarnos de la gracia de Dios, y solamente esto es posible por medio de la fe. La vida cristiana es una vida de fe. Todo se consigue a través de la fe. Si crees, verás la gloria de Dios, le dijo Jesús a Marta.
Y a un padre que le presentó un hijo endemoniado, también le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. O sea que la vida cristiana es una vida de fe. Y necesitamos fe. Hay personas que a la mínima, cuando todo les va bien, son grandes personas, confiesan que son grandes hombres o mujeres de fe. Pero luego le viene un problemilla y su fe flaquea. Eso no es fe. Nuestra fe tiene que ser productiva, que quiere decir que tiene que dar fruto. Y dar fruto significa que lo que necesitamos, tener la realidad y la convicción y estar convencido de que Dios cumple lo que promete. Si nosotros cumplimos nuestra parte, claro está. A veces queremos los beneficios, pero no las obligaciones. Queremos que Dios nos bendiga, pero somos infieles a Él en muchas cosas, entre otras, como ha dicho Marisa, en los diezmos y en las ofrendas. Queremos que la bendición de Dios, pero no el compromiso. Y eso tenemos que cambiarlo. Porque la ley de la siembra es que primero hay que sembrar. Tú no puedes esperar que nazca algo en un terreno por muy bien cuidado que lo tienes, si no siembras, ¿verdad? Puedes estar días, meses, años esperando que produzca un terreno, pero si no has sembrado, podrás estar toda la vida esperando. Por eso es necesario la siembra. La Biblia nos dice que tenemos que ser sembradores. Primero de la palabra de Dios, sembrar y despreocuparnos de donde caiga la semilla. Es Dios, es el Espíritu Santo quien actúa y hace su trabajo. El trabajo nuestro no es convencer a la gente. El trabajo nuestro no es intentar que la gente sea salva. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nuestro oficio, nuestro trabajo es sembrar. Sembrar la palabra de Dios y también sembrarla en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro hogar. O sea, ser testimonios de la palabra de Dios para que la gente pueda reaccionar de una manera positiva y puedan decir, yo quiero ser como esta persona, yo quiero ser como vosotros. Y no huir del Evangelio. Muchos huyen del Evangelio por la forma en que nos comportamos los cristianos. La vida cristiana, repito, es una vida de ejemplo, de testimonio, de siembra, de trabajo, de servicio y de darle a Dios lo que se merece. ¿Sabéis qué justicia es dar a cada uno lo que se merece? Y también darle a Dios lo que se merece. Cuando no se lo damos, estamos cometiendo una injusticia con Dios, porque Dios se merece que le demos lo que Él nos exige y nos pide. No por capricho. A veces pensamos que Dios es un Dios caprichoso. ¿Por qué yo tengo que dar diezmo? ¿Por qué tengo que ofrendar? Por tu propio bien. Porque es una ley. Repito, la ley de la siembra. Si tú das, recibes. Y como ha leído Marisa, las puertas, las ventanas del cielo se abren cuando somos fieles a Dios. Fieles en todo. Que el diezmo y la ofrenda no se trata solo de dinero, que a veces confundimos. También tenemos que diezmar nuestro tiempo. Quitarle horas a la caja tonta y dedicarle horas al Señor. Como mínimo el 10%. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. ¿Cuánto es el 10% de 24? 2,4 horas para el Señor. ¿Quién, incluyéndome yo, quién le dedica cada día 2,4 horas a servir al Señor? A darle el diezmo de nuestro tiempo. No sé si me estáis comprendiendo. Veo caras así muy serias esta mañana. Estamos en un día gozoso. Es el día del Señor. Alegría, gozo, paz y palabra de Dios.
para que la apliquemos y la pongamos por obra. Por eso, en primer lugar, tenemos que apropiarnos de las promesas de Dios, las cuales nos imparten y nos transmiten confianza. Cuando tú crees en las promesas de Dios, es porque tienes confianza, confías en el Señor. En el libro de Josué, capítulo 23, verso 14, poco antes de morir, Josué le habla al pueblo y le dice lo siguiente: y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras, promesas, que el Señor vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Josué está diciendo: dentro de poco moriré, seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo, y en lo profundo del corazón vosotros sabéis que cada promesa que el Señor vuestro Dios os ha hecho, ni a una sola ha fallado. Recordemos que Josué fue el sucesor de Moisés y fue el encargado primero de cruzar el Jordán y luego conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Dios le había dicho a Josué en el capítulo 1, verso 2, dice: mi siervo Moisés ha muerto, Josué, por lo tanto ha llegado el momento de que tú guíes a este pueblo, a los israelitas, primero a cruzar el Jordán y luego a entrar en la tierra que yo les doy. Era una tarea difícil, ardua, difícil. Y Josué había incluso pensado, o llegado a pensar, que no estaría capacitado, no sería capaz de llevar a cabo esa obra, esa misión. Sin embargo, él mismo fue un gran testigo del amor y de la fidelidad de Dios, dando testimonio de haber obtenido del Señor la fortaleza necesaria para emprender tan difícil tarea, de primero cruzar el Jordán y luego entrar en la tierra prometida, haciéndole frente a cantidad de enemigos, ¿verdad? De todas esas batallas siempre salió vencedor. Pudo llevar a cabo la obra. Por este motivo, poco antes de morir, entendió que debía, como su última misión, alentar, animar y dar esperanza al pueblo de Israel, diciéndoles y recordándoles: sabéis en lo profundo de vuestro ser que todas las promesas que Dios nos hizo, todas se han cumplido. Él, poco antes de morir, pudo alentar al pueblo con estas palabras. Dios había mantenido y había sido fiel a su palabra, no había fallado en ninguna de las promesas durante el camino hacia la tierra prometida. Josué utilizó, el pasado como prueba de lo que el futuro sería para todos aquellos que perseveran, que se mantienen fieles, que son constantes, que se mantienen firmes en la voluntad de Dios y siguen sus mandatos y aprenden sus enseñanzas. Marcó el camino. Esas palabras son para nosotros hoy también. Están escritas hace muchos siglos, pero son de aliento para nosotros hoy. Dios jamás deja de cumplir sus promesas. Lo que Josué hizo tuvo un gran efecto para el difícil viaje de los israelitas, para seguir disfrutando de la tierra prometida, pero también es una gran enseñanza de aplicación hoy para nosotros en nuestro caminar diario con Jesús. Ante los problemas, ante las pruebas, ante situaciones difíciles y en momentos de mayor dificultad y de duda, debemos mantenernos firmes en nuestra fe en el Señor, mantenernos sobre la roca. Porque mayor que todas esas circunstancias será el premio, el galardón, la recompensa que el Señor nos ha prometido. Amén. Si por algún motivo dejamos de creer, dejamos de tener confianza en el Señor, debemos tener presente siempre que las promesas hechas por el Señor son infalibles.
sea, no fallan. Y por ello la victoria por fe está garantizada. Repito, por fe. Si tú la crees, si tú crees en la victoria, la tendrás. Si no crees, será algo que tú tengas en tu mente, pero no en tu corazón. Y no serás un vencedor. En 1 de Juan, capítulo 5, versículos del 2 al 5, leemos lo siguiente. Dice así: conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos y obedecemos sus mandamientos. Esta es la señal, la obediencia. Verso 3, pues este es el amor a Dios. O sea, así demostramos que amamos a Dios cuando guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos para nosotros no son gravosos, sino que son necesarios. Verso 4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, al sistema mundano incrédulo que vive de espaldas a Dios, que no le acepta, que rechaza su amor. Se vence. ¿Y cuál es nuestra victoria? ¿Quién es el que vence al mundo? Nuestra fe. La fe activa, la fe poderosa, la fe de Dios es la que vence a este mundo. Y luego pregunta, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hay muchas sectas por ahí que niegan la divinidad de Dios, de Cristo, que dicen que Cristo es un Dios menor. Todo ese tipo de personas, aunque hablen de parte de Dios, que jamás Dios va a hablar a través de ellos, todo ese tipo de personas niegan la divinidad de Cristo y son malditos, son anatemas, que llama la Biblia. Y la Biblia dice que no los recibamos en casa, que no le abramos la puerta, y si se la abres y te confrontas con ellos, ciérrasela rápidamente, pero no le digas bienvenido, porque bienvenido es aquel que cree en la divinidad de Cristo. Los que no creen en la divinidad de Cristo jamás deben ser bienvenidos, ni son nuestros hermanos, porque no tenemos el mismo Padre, ¿verdad? Todo hijo de Dios verdadero vence a este mundo de maldad y logra la victoria. Esa victoria la logra por medio de la fe. Únicamente aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios pueden ganar dicha batalla contra este mundo incrédulo que vive, como he dicho, sin Dios, sin esperanza, que vive como si Dios no existiera y despreciando su amor. Pero Dios, a pesar de todo, sigue siendo fiel a sus promesas. En el libro de Números, capítulo 23, verso 19, Balaam le dijo al rey Balac el mensaje que Dios le encargó le dijera. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. ¿Creéis vosotros eso? Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es un ser humano, por lo tanto no cambia de parecer. Es el mismo ayer, hoy y siempre lo será. Deberíamos preguntarnos, ¿acaso alguna vez nos habló Dios y dejó de cumplir o de actuar? ¿Alguna vez nos prometió algo y dejó de cumplirlo? ¿Qué aprendemos? Todos, en algún momento de nuestra vida, debemos cruzar nuestro Jordán. Nuestro Jordán particular debemos cruzarlo para recibir las promesas de Dios y así poder entrar en la tierra prometida. Ante Josué se presentó un problema. Debían entrar en la tierra prometida, pero había un obstáculo, que era el río Jordán. Hoy también nosotros en nuestro caminar hacia nuestra tierra prometida, la vida eterna, también tenemos serie de obstáculos, ¿verdad?, que tenemos que ir venciendo. Por eso Dios le dijo a Josué, esfuérzate
y sé valiente. Tenemos que estar dispuestos y con valentía para afrontar los problemas de la vida. Cruzar nuestro Jordán particular con la esperanza de que llegaremos a la tierra prometida. Josué se mantuvo fiel. Sabía que Dios había hablado y que Dios cumple sus promesas. Y por eso cruzaron el Jordán. Y luego se enfrentaron a una serie, el pueblo de Dios se enfrentó a una serie de naciones en su contra, pero pudieron llegar a la meta. ¿Por qué? Porque se mantuvieron en fe. Y sobre todo, el líder, el encargado. Porque cuando el líder falla, fallan todos los que le siguen, ¿verdad? Por eso necesitamos Josués hoy en día que nos ayuden a vencer los obstáculos que impiden que lleguemos a nuestra meta. ¿Qué significa, por tanto, cruzar el Jordán? Significa pasar a un nuevo nivel. A veces nos conformamos, nos adaptamos a una situación y no avanzamos, estamos en punto muerto, ni vamos para adelante, ni vamos para atrás. Pero tenemos que ir subiendo de nivel, pasando de nivel 1 al 2 al 3 y no conformarnos con el nivel en que estamos. Por eso cruzar el Jordán significa eso, cambiar de nivel, ascender a una posición más alta, dejar atrás ciertas actitudes, ciertas tradiciones que muchas veces nos atan. Ahora tenemos la Semana Santa con las tradiciones y todas las cosas que violan la palabra de Dios. Y hay muchos creyentes, supuestos cristianos, que siguen y les gusta ir a esos sitios o seguir esas tradiciones. Pero la palabra de Dios nos dice que Jesús dijo, invalidáis la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Yo recuerdo que mi pastor José Párraga, cuando usaba este versículo, decía, ponéis en una silla de ruedas a mi palabra. La tenéis inutilizada cuando os dedicáis a seguir tradiciones, formas de pensar, filosofías, que hoy en día están muy arraigadas en el mundo que nos rodea. Y también, por desgracia, muchos llamados creyentes andan en ellas. Tenemos que tomar la mente de Cristo, pensar como Cristo piensa, porque somos su cuerpo, somos su iglesia, su pueblo, sus pies, sus manos. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? A veces somos tan necios que queremos enseñarle a Dios. Yo pregunto, ¿podemos nosotros enseñarle algo a Dios? Pero nosotros, si realmente somos verdaderos seguidores de Cristo, nosotros entendemos estas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Cruzar el Jordán significa estar dispuestos a renunciar a nuestros pensamientos, a nuestra forma de pensar y pensar totalmente como Dios piensa. Nuestros pensamientos tienen que morir y los pensamientos de Dios tienen que reinar en nuestra vida. Lo que Dios piensa es mucho mejor que lo que nosotros pensamos. Cruzar el Jordán significa dejar atrás lo que somos para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Estáis entendiendo? A veces nos conformamos con lo que somos y no le permitimos a Dios que nos lleve a lo que Él quiere que seamos realmente. Si queremos cruzar nuestro Jordán particular y conquistar nuestra tierra prometida, tiene que haber un cambio, una transformación en nosotros. Dejar atrás donde estamos para poder llegar a donde Dios quiere que estemos y que lleguemos. Dejar atrás lo que somos y llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. No podemos seguir siendo los mismos. Cruzar el Jordán significa estar dispuestos a que Dios nos transforme. ¿Qué debe transformar? Pues en primer lugar a veces nuestra forma de pensar,
Porque como hemos leído en palabras de Pablo, debe haber un cambio en nosotros, puesto que tenemos la mente de Cristo. Dios no va a unir nunca su visión a la nuestra. Es al contrario, nosotros tenemos que unir nuestra visión a la visión de Dios. Dios no va a unir, repito, nunca, no se va a unir jamás a una visión humana. Somos nosotros quienes debemos unirnos a su visión divina. Para que Dios sea exaltado y glorificado, debemos morir a nuestras propias opiniones, a nuestras tradiciones, a nuestros hábitos y costumbres, y seguir y obedecer la palabra de Dios por completo. En momentos de duda, debemos pedirle a Dios ayuda. Dios está ahí para ayudarnos. Tenemos al Espíritu Santo, que uno de sus nombres es el ayudador, el paracleto. El Espíritu Santo tiene una misión trascendental. Hoy en día, en la Iglesia contemporánea, estamos viviendo en la época, en la dispensación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está ejerciendo su labor a través de nosotros, a través de la Iglesia. Él mora personalmente en cada uno de los creyentes nacidos de nuevo realmente. Pero también habita en la congregación de todas esas personas creyentes que creen por fe en Jesucristo y que están dispuestos a servirle, seguirle y obedecerle. Y entonces Él derrama de su amor y de su misericordia y el Espíritu Santo nos ayuda a conseguirlo, a conseguir esa vida plena y abundante que Jesús nos promete y quiere que disfrutemos y que vivamos. Pedirle que nuestra fe sea fortalecida, de forma que nos mantengamos siempre firmes sobre la verdad, obrando de acuerdo a su voluntad y haciéndonos dignos acreedores de recibir sus grandes promesas. En segundo lugar, debemos apropiarnos de su ejemplo, del ejemplo de Cristo, que nos enseña cómo llegar a la madurez espiritual. Jesús es el modelo a seguir, todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué es un modelo? Un modelo es un prototipo o un punto de referencia para imitar o reproducir. También es una persona que da ejemplo y que por su perfección se debe seguir e imitar. Pablo en 1 Corintios 11:1 dijo: sed seguidores de mí, de Pablo, como yo soy seguidor de Cristo. Él tenía la capacidad para decir eso, porque él seguía a Cristo, era fiel al modelo. Los creyentes sabemos que por su ejemplo, su enseñanza y su perfecta vida, Jesús es nuestro prototipo, nuestro ejemplo, nuestro modelo a imitar y a seguir. Para tener esa seguridad se debe conocer a Jesús. Si no conoces a Jesús, si no has tenido un encuentro personal con Él, difícilmente vas a entender esto. Y cuando tú tienes ese encuentro personal con Cristo, ese encuentro personal con la palabra de Dios, cambiará tu vida y cambiará, quizá lo más seguro, tu manera de pensar. En Isaías capítulo 42, vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Dice: miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él, y él hará justicia a las naciones. Verso 5. Dios, el Señor, creó los cielos y los extendió. Creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos aquellos que caminan sobre la tierra. Y es Él quien dice, verso 6, yo, Dios y el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré, y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos, y serás una luz para guiar a las naciones. Versículo 7, abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. En Isaías 42,
el siervo del que se habla es una figura clave y tiene una fuerte conexión con la misión divina de traer justicia a la tierra, salvación y restauración a todas las naciones. Este siervo generalmente se puede enfocar de dos maneras que vamos a estudiar. No sé si terminaremos, pero lo vamos a intentar. Este siervo generalmente, como digo, se puede enfocar de dos maneras distintas. Primero con la tradición judía y después en el contexto cristiano actual. ¿A quién se refiere este siervo? Primero, el siervo, según la tradición judía, representaría al propio pueblo de Israel. En el contexto del Antiguo Testamento, el siervo mencionado en Isaías 42 se puede entender en primer lugar, con el primer enfoque, como Israel mismo, como siervo, el pueblo que sirve. A lo largo del libro de Isaías, Israel es llamado siervo del Señor en varias ocasiones. En este sentido, el siervo representaría a todo el pueblo de Israel que fue elegido por Dios para cumplir con la misión de ser luz para las naciones y llevar la justicia de Dios al mundo entero. Ese fue el fin y el propósito de la elección del pueblo de Israel. En este pasaje específico, Dios promete que este siervo Israel será un canal de justicia, restauración y liberación, que será una luz para las naciones, cumpliendo el propósito de Dios de traer relación no solo a Israel, sino a todas las naciones del mundo, además de la relación propia, la redención, el rescate. El segundo enfoque sería el siervo como una figura mesiánica de Cristo. Los cristianos del Nuevo Testamento han interpretado tradicionalmente esta figura del siervo en Isaías 42 como una referencia profética y mesiánica a Jesucristo. Esta interpretación se basa en que el siervo de Isaías no solo cumplió y cumple hoy una función de justicia y restauración para el pueblo, sino que también trae salvación. Jesús trae salvación a todas las naciones del mundo, lo que constituye y es coherente con la misión de Jesús mismo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se hace referencia a Isaías 42 como un pasaje que describe a Jesús como el siervo de Dios. Amén. Por ejemplo, en Mateo 12 cita directamente a Isaías 42 y lo aplica a Jesús diciendo que Él es el siervo en quien en Dios se complace, quien traerá justicia a las naciones. Si hacemos la comparación, vemos que aquí el siervo es Jesucristo. Esto se hace evidente cuando se habla de la misión de Jesús de sanar, de liberar a los oprimidos, algo que se menciona precisamente en Isaías 42. Para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de las cárceles a los que están prisioneros. Y en Lucas 4 también presenta a Jesús como el cumplimiento de la profecía de Isaías, anunciando su misión como el siervo que trae liberación, sanidad y restauración. Vamos a estudiar a la luz de este versículo de Isaías las características del siervo, que son innatas precisamente en la figura de Jesús. El siervo primeramente es escogido por Dios. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, dice el versículo 1, en quien mi alma tiene contentamiento. O sea, en el que está orgulloso. Dios está orgulloso de su siervo, de Jesucristo. Y por ende tiene que estar orgulloso de nosotros hoy, como siervos de la verdad, como siervos de Cristo, por ser su cuerpo precisamente. El siervo es elegido, por tanto, por Dios para cumplir con una misión divina. En segundo lugar, está lleno del Espíritu Santo. Dice, he puesto, también dice el versículo 1, he puesto sobre él mi espíritu. Esta es una característica fundamental, ya que el poder y la sabiduría del siervo siempre provienen del Espíritu Santo de Dios. El poder y la sabiduría nos viene de Dios.
Tú podrás tener poder y sabiduría humana, pero ese poder y esa sabiduría no tienen nada que ver con el poder y la sabiduría del Espíritu Santo, que es Dios. En tercer lugar, dice que traerá justicia. ¿Qué es justicia? Dar a cada uno lo que merece. También el contexto de la justicia se basa en restaurar el orden y los principios del reino aquí en la tierra, el reino de Dios. Es traer la justicia a esta tierra, es poner en orden, poner en práctica los principios del reino, defender a los oprimidos y erradicar todo tipo de injusticia. Esa es la misión del siervo, esa es la misión de la Iglesia hoy en día. Somos verdaderos siervos de Dios, tenemos que aplicar justicia. Cristo aplicó justicia. Cristo no podía ver una persona en necesidad y no socorrerla. Jamás se puede comparar la justicia de Dios con la justicia humana. Jamás. La justicia humana se limita a aplicar la ley de alguna manera, porque a veces ni eso. Pero los seres humanos no creyentes van por la calle, ven una persona necesitada y miran para otro lado. No practican la justicia social. No sé si entendéis. En cambio, Cristo veía una necesidad y la cubría. Nosotros debemos hacer lo mismo, practicar la justicia de Cristo. Y cuando veamos una necesidad, cubrirla en la manera de lo posible que podamos. Eso es aplicar la justicia y eso es lo que hizo Jesús. Por eso es una característica del verdadero siervo, aplicar justicia. Porque a nosotros se nos ha aplicado una justicia que a veces no consideramos. Porque la justicia nuestra, lo que merecíamos nosotros era la condenación. Y Cristo nos justificó, fue nuestra justicia, se hizo justicia en Él, en vez de en nosotros que la merecíamos. No sé si comprendéis lo que es la justicia y lo que es la justificación y lo que debe hacer aquella persona que ha sido justificada por Cristo, que no es otra cosa que vivir en santidad, que vivir alejados del pecado. Tampoco, en cuarto lugar, usará la violencia. Cristo jamás fue violento con nadie. El siervo no será una persona conflictiva ni violenta. Versículo 2 dice, no reclamará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. En lugar de imponer su voluntad con fuerza, el siervo verdadero de Dios, porque así lo mostró Jesucristo, aplicará justicia a la manera de Dios, de una manera pacífica y con humildad. La justicia hay que aplicarla de esa manera. Sanará y libertará, en quinto lugar, tanto espiritual como físicamente. Una de sus funciones clave es abrir los ojos físicos, pero también los ojos espirituales de los ciegos. Y también liberar a los prisioneros, versículo 7. Y esto también se refiere a la liberación física, pero también la liberación espiritual. En sexto lugar, el siervo verdadero, Cristo cumplió con la función de ser luz en el mundo en que vivimos. Nosotros, Jesús nos dijo, yo soy la luz que ha venido al mundo. Cuando Él partió, nos dijo, vosotros sois la luz ahora. Yo he cumplido con mi legado de ser esa luz en medio de tanta tiniebla, de tanta maldad, de tanta ignorancia de Dios. Pero ahora os toca a vosotros alumbrarse en la luz. Por eso un siervo de Dios tiene que ser luz, tiene que alumbrar, tiene que ser un espejo de Cristo. Que el mundo, las personas que nos rodean, vean la luz en nosotros, vean a Cristo, que es la luz, la verdad, la transparencia. No puede haber mentira ni engaño en nuestra vida, porque todo eso aleja a las personas de Dios.
Y nuestro propósito es atraerlas a Dios, no alejarlas. Muchos llamados cristianos, en vez de acercar a las personas a Cristo, las alejan. Y eso tenemos que mirarlo. Porque un siervo, como he dicho, no actúa de una manera violenta, ni exigente, ni condenando a nadie. A veces condenamos nosotros a la gente, pero tú eres juez para condenar a nadie. Los jueces son quienes condenan, no nosotros. Y nosotros dependemos del juez, de los jueces. Él es el que juzga. Nosotros no. Pero es que nosotros, además de juzgar, lo que hacemos es condenar. Ya, damos la sentencia a nosotros. Cuando, repito, no somos jueces. Y nuestro trabajo no es ni juzgar, ni condenar a nadie. Hay personas que están mandando gente al infierno constantemente. Dios es justo. Dios es soberano. Y Él puede hacer lo que quiera con las personas. Personas que no han escuchado del Señor. Ayer se hablaba con los jóvenes. O personas que no han tenido la oportunidad de conocer al Señor, porque es muy difícil, porque hoy en día, si la Iglesia cumple con su plan, con su propósito, con su deber, toda mula aquí en esta zona debería conocer de Cristo, ¿verdad? O sea, si hay alguien en Mula que no conoce a Cristo, no es culpa de los muleños, es culpa de la Iglesia. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Pero a veces tenemos el valor de no hacer nuestro trabajo y condenar a la gente. Y Dios nos va a pedir cuentas. Y dirá, ¿por qué tú, que no haces lo que yo te digo, juzgas a aquellos que tampoco lo hacen? Hazlo tú primero, sé ejemplo. Y luego predícales el Evangelio, háblales del plan de salvación. Pero cumple primero tú con tu misión y tu trabajo. Jesús fue luz y nosotros tenemos que ser luz. Y la misión del siervo es irrevocable. La misión del siervo es parte del plan eterno de Dios. Lo fue en Jesucristo y lo sigue siendo en nosotros hoy como siervos de Él. Nada puede detener la misión del buen siervo, ni nadie la puede anular. Versículo 4 dice, no se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra justicia. Labor del siervo de la Iglesia hoy en día. El trabajo sin desmayo, sin cansancio, hasta que Dios ponga por medio de nosotros la justicia en esta tierra. Jesucristo cumple perfectamente todas estas características y la misión de ser luz para este mundo y debe traer justicia. Trajo justicia y salvación y liberación a los cautivos. Y ese es el modelo a seguir. Jesucristo estamos hablando que es el modelo que debemos seguir. Y si Él trajo justificación, justicia y salvación y liberó a los cautivos, nosotros también tenemos esa misma misión. Tenemos que continuar el legado de Cristo. Esta figura del siervo es clave para el entendimiento de que nosotros, como el cuerpo espiritual de Cristo, que somos en la tierra, debemos seguir e imitar. Centrándonos en el segundo enfoque, Jesús como el siervo, vemos que por boca del profeta Isaías, Dios mismo hablando proféticamente de Jesús sobre el Salvador y su ministerio aquí en la tierra, resalta sus cualidades, especialmente la de su humildad y su voluntad de servicio, ¿verdad? ¿Qué dijo el propio Jesús en Marcos capítulo 10, verso 45? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay muchas personas que se creen algo y que pretenden que los demás estén a su servicio. Huye de ese tipo de personas o de ese tipo de líderes. Porque el líder de los líderes,
de los líderes, el pastor de los pastores, el maestro de los maestros, el evangelista de los evangelistas, el profeta de los profetas y el maestro de los maestros fue Cristo. Y Él jamás se saltó la humildad. Siempre fue humilde y obediente a Dios. Y Él vino para servirnos, dedicar su vida a servirnos y luego a darla físicamente para la salvación de muchos. Ni aún el Hijo del Hombre, Dios mismo hecho hombre, vino para que le sirvieran, sino para servir a otros y, como he dicho, dedicar su vida a mostrar el camino de la salvación y también dar su vida física como pago del rescate por nuestra culpa, por nuestra sentencia. También estos textos nos muestran cómo Dios Padre sustentó a Jesús en todas sus necesidades físicas, ¿verdad? Materiales y espirituales. Él fue obediente siempre al Padre, pero el Padre se encargó de sustentarlo tanto material como espiritualmente. Y también en cada momento de su vida Jesús vivió siempre bajo la guía y la protección de Dios el Padre. Y por último, ya para terminar, en cada momento de su vida Jesús vivió siempre bajo la guía del Espíritu Santo. Él, antes de comenzar su ministerio, fue enviado en el poder del Espíritu al desierto. Y gracias a ese poder pudo vencer la tentación del diablo, ¿verdad? Pudo estar 40 días y 40 noches en el desierto sin comer. Y cuando más débil estaba, fue cuando el diablo quiso atacarle, pero estaba el poder del Espíritu Santo en él. Y pudo vencer toda tentación gracias a eso. Y en Juan capítulo 5, versículo 30, el mismo Jesús dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús nunca hizo nada por su propia cuenta, aplicaba justicia según Dios el Padre le decía. Su propósito y su delicia era llevar a cabo siempre la voluntad del Padre y no la suya. Jesús siempre sometió su propia voluntad a la voluntad del Padre. Y nosotros, como seguidores de Cristo, debemos hacer lo mismo. A veces anteponemos nuestra voluntad siempre a la voluntad del Padre y queremos que lo que nuestra voluntad desea, que Dios el Padre la apruebe. Y ese no es el orden. Tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Y entonces podremos llevar a cabo nuestro ministerio, nuestro trabajo. Por este motivo Jesús era y es el amado de Dios, el Padre, porque siempre se deleitó en Él. El Padre siempre estaba orgulloso de su Hijo Jesucristo. Y por eso dijo: escuchadle a Él. Escuchadle a Él, porque es un siervo, es un hijo que me agrada. En Él tengo complacencia, estoy orgulloso de Él. Qué bonito sería que pudiera decir Dios eso de parte nuestra, ¿verdad? Que Dios está orgulloso de nosotros, porque nosotros le agradamos a Dios en todo. ¿Qué significa agradar a Dios en todo? Someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios y no hacer nada que le desagrade. ¿Sabéis que todo lo que le desagrada a Dios es pecado? Incluso no hacer lo que debemos hacer es pecado. Si tú sabes que debes llevar a cabo la gran comisión, que es el encargo, el testamento que Jesús dejó, y no lo haces, la Biblia es bien clara, dice que estás pecando. Porque tu obligación es llevar a cabo la orden de Cristo cuando partió. Momentos antes de subir al cielo dijo: id y predicar el Evangelio a toda criatura. Y lo dijo en imperativo, dando una orden, no una sugerencia. No fue una sugerencia: oye, si os apetece. No, id. Mandamiento. Y predicar el Evangelio.
Termino con Lucas capítulo 9, verso 35, donde vemos en la transfiguración de Jesús delante de Pedro, Juan y Santiago, lo que el Padre dijo de su amado Hijo Jesús. Dice que vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él escuchad. Hermanos, las personas te van a escuchar, las personas nos van a escuchar, nos van a seguir si imitamos a Cristo. Si no, va a ser imposible. El poder del Espíritu Santo estaba sobre Él y por eso fue capaz de hacer las grandes obras que hizo, las grandes maravillas que hizo en su ministerio aquí en la tierra, y que Él dijo que mayores que ellas, que esas, haremos nosotros, porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Él se fue y dejó, nos envió al Espíritu Santo para darnos ese poder, para hacer incluso obras mayores que Él hizo. Imaginaos lo que Jesús hizo. Y Él nos dice que podemos hacer algo mayor. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Jesús entró en una sinagoga y cogiendo el libro de Isaías que hablaba sobre Él, leyó lo siguiente: el Espíritu del Señor, o sea, el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido. El Espíritu Santo es quien unge, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos, tanto física como espiritual, y a poner libertad a los oprimidos. Y en Lucas 4:21 dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él era el que traía la encomienda de hacer todas esas maravillas y todos esos milagros en el pueblo. Jesús es nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir. Fue humilde, le humillaron, le traicionaron, pero Él nunca se rebeló. Él entendió cuál era su misión y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si te encuentras, y termino de verdad, si te encuentras en momentos de dudas, momentos de incertidumbre, busca a Jesús. Si todavía no le conoces, búscale. Busca tener un encuentro personal con Él y continúa siguiendo sus pasos. En Él, en su palabra, encontrarás ayuda, consuelo, dirección. Pídele perdón por tus pecados, recibirás su perdón, recibirás su dirección. Pídele también que te complemente, que te haga ver y te haga entender las Sagradas Escrituras, que puedas tener una relación profunda, no un conocimiento mental de que Jesucristo un día vino al mundo, no, que lo sientas realmente en tu ser, recibas ese perdón y esa salvación de tu alma. Esto va a cambiar por completo tu vida. Necesitas conocer a Jesús, no de una manera histórica, sino de una manera real y profunda, y que tengamos la revelación clara de quién es Jesús y lo que hizo por nosotros. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga. Seguiremos la semana que viene con más apropiaciones que debemos hacer de las promesas de Dios. Que Dios les bendiga.